Hola hermanas y hermanos, esto es Cuestiónate, un lugar en el que vamos a poder cuestionarnos acerca de la vida desde lo más simple hasta lo más profundo. En esta oportunidad, el tema que vamos a abordar es sobre todos los rituales y trámites que se hacen cuando uno fallece y que normalmente les dejamos a nuestros seres queridos y amados que aún siguen con vida, y pues qué podríamos hacer para evitarlos. Esta cuestión me surgió personalmente porque se me ocurrió la idea de que para evitar todo eso podría, pues, los seres queridos que aún queden, enterrarme en el patio de mi casa. Sin embargo, parece ser que no es tan fácil y por eso vamos a abordarlo a través de unas cuantas preguntas. Empezamos con esta. ¿Cuánto cuesta morir? En México es probable que se gaste entre 10,000 y 60,000 pesos. Pero bueno, esto puede crecer. Pero pongámosle esos límites como promedio. Todo va a depender del tipo de ataúd que utilices, si quieres que te lleven flores, si quieres que te canten, si tienes o no tienes terreno en el cementerio, si quieres que te cremen o que te entierren. Si perteneces a algún tipo de religión que, por ejemplo, en México la más predominante es la católica, pues vas a tener que pagar también la misa, las bendiciones y todos los rituales que tienen que ver con la religión. Si deciden alimentar a todas las personas que van a llegar a ver tu cuerpo vacío o a ti muerto, pues van a tener que pagarles por comida y por bebidas. Normalmente llevan una serie de días en las que se visita frecuentemente al muerto, o bueno, a lo que queda del muerto. Y pues se hacen estos tipos de rituales. Entonces entre 10,000 y 60,000 es lo que nos va a costar morir en México. Esto me lleva a la segunda pregunta. Esto es solo en México, pero ¿cuánto cuesta morir en otros países? En Estados Unidos de 7,000 a 9,000 dólares. En Japón entre 100 a 300,000 yenes. En la India entre 25,000 a 55,000 rupias. Y en España, por ejemplo, entre 2,000 a 6,000 euros. En donde nosotros podemos darnos cuenta de que dependiendo del país en el que mueras, pues te va a costar más o menos. México es un país en el que, sinceramente, después de investigar esto, pues pareciera ser no tan caro morir. Porque pues si pagas 10,000 pesos por tu muerte y lo dejas preparado, podrías no causar los problemas a tus seres queridos, ¿no? Pero bueno, estás pagando incluso en otro plano ya. Pero más allá del costo, lo que me parece interesante es todos los rituales y la cultura de la muerte que tienen diferentes países. Porque si lo pensamos bien, esto de la muerte es de las pocas cosas que tenemos seguras en esta vida, ¿no? Todos vamos para allá, ¿por qué no pensar en ello? Así que la tercera cuestión, o la tercera pregunta es, ¿cómo son los rituales funerarios en el mundo? Los primeros seres humanos en tener un ritual funerario en que se tiene registro fueron los neandertales. Se encontraron en algunas cuevas vestigios de algo parecido a un ritual funerario en el que había un neandertal con flores, y que bueno, esto propició a entender que ese fue el inicio de los rituales funerarios ya hace bastante tiempo. Pero hablando de la actualidad, en Latinoamérica y especialmente en México, que es donde conozco, los rituales funerarios normalmente tienen que ver con un entierro, con colocar el cuerpo de la persona que ha fallecido dentro de un ataúd o cajón o caja y enterrarlo. Sin embargo, culturas, especialmente de Filipinas, de la tribu Igorot, evitaron esto hace ya algún tiempo porque sus creencias los hacían pensar que al estar enterrados sus almas no podrían viajar al cielo. Entonces comenzaron a colocar ataúdes en las paredes de algunas montañas. De esa manera podrían estar más cerca del cielo, pero también de la iluminación. Pero si lo que quieres es que cuando mueras te convierten en perlas, el lugar al que deberías ir a morir es Corea del Sur. Esta tendencia no tiene mucho tiempo y fue debido a la gran cantidad de terreno que se necesitaba para poder enterrar a los cuerpos o incluso incinerarlos y colocarlos en ciertos lugares, que se han comenzado estos rituales funerarios en los que a las cenizas de la persona que ha sido cremada se les aplica una presión bastante fuerte y entonces se convierten en perlas. Estas perlas normalmente las familias las tienen en sus casas como el vestigio de la persona que ha fallecido, pero pensémoslo, incluso podrían traerlas consigo. También por ahí dicen que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, y es por eso que indagamos un poco más en las culturas prehispánicas de nuestra región y pues me encontré con que principalmente lo que hacían era
entierros y cremaciones, lo que seguimos haciendo hasta ahora, y en algo parecido a unos ataúdes en donde se les ponía flores. Eso no ha cambiado mucho, pero algo que me llamó la atención es que se realizaban durante el funeral o el rito funerario una serie de cantos que se veían más como poesías mortuorias, poesías en las que se transmitía al alma de la persona que estaba pasando de este plano a otro mediante llantos, gritos, lamentos, palabras de aliento, palabras que pudieran llegar a esta alma y poder pasar al otro lado. Estas poesías eran llamadas Micacúicatl. Hay registro de estas poesías, incluso del gran poeta Netzahualcóyotl. Les voy a compartir una de ellas. Ay, solo me debo ir. Solamente así me iré allá a su casa. ¿Alguien verá otra vez la desdicha? ¿Alguien ha de ver cesar la amargura, la angustia del mundo? Solamente se viene a vivir la angustia y el dolor de los que en el mundo viven. ¿Alguien ha de cesar la amargura, la angustia del mundo? La verdad es que estas poesías, como ya lo mencioné, se compartían durante el rito funerario, pero junto a llantos, lamentos y sollozos, porque de alguna manera el llanto en nuestras culturas prehispánicas se creía que ayudaban al alma a pasar a través de todo ese camino que tenía a lo largo de su vida después de la muerte. Recordemos que las principales culturas prehispánicas creían en el inframundo, en donde se encontraba Mictlantecutli, el dios del inframundo. Y el Mictlán, como se llamaba el inframundo, estaba hecho de diferentes niveles, y este tipo de poesías, junto con algunos otros rituales muy parecidos a los actuales donde se entregan flores, pues ayudaban al alma a no perderse a través de los sollozos. Pero de todos los rituales que existen, a pesar de que es una investigación breve, la que más me ha llamado la atención es una realizada en la región del Tíbet, algo llamado funeral celestial, en donde quien muere recibe, sí, todo un ritual funerario extenso, pero lo principal que me llamó la atención es que ya muertos se colocan, por ejemplo, si son monjes, se colocan en una posición de meditación, reciben cortes por medio de una persona preparada para eso, reciben cortes en su cuerpo para poder exponer la sangre y los tejidos en la cara, y se colocan en un monte o en una montaña en donde los buitres, que son considerados ángeles que ayudan a llevar el ciclo de la vida en este plano, pues comienzan a comer el cuerpo y poco a poco van desintegrándolo hasta dejarlo en los huesos. Incluso los huesos son también desintegrados por algunos otros animales. Y esto es lo que más me llamó la atención, porque pues si nosotros venimos a esta vida con algún propósito, justo en la muerte dejamos ese propósito a un lado y el cuerpo no es más que un cajón vacío. Entonces yo no le veo sentido a hacer algo con el cuerpo. Y si además el cuerpo puede servir para otros seres, a mí me pareció excelente esta idea. Aunque sinceramente creo que no sería tan sencillo lograr algo así en mi país. Por eso pensé que lo mejor que podría hacer era que me enterraran en mi patio y que quienes me comieran fueran los gusanos. Finalmente habría algún otro ser que estaría aprovechándose de mi cuerpo y pues yo bien, gracias. Otra opción que se me ocurrió es la de donar órganos, pero pues esto podría funcionar si cuando yo muera esté en un periodo en el que mis órganos sean funcionales. Siendo optimista, imagino morir a los 110 años y creo que esto ya no va a funcionar. La cuarta pregunta que se me ocurrió es: ¿qué puedo hacer si no quiero gastar o hacer gastar a mis seres queridos con todo el problema que resulta de morir? Y esto tiene que ver con lo que les mencionaba de que pudiera yo irme y enterrar ahí en el patio de mi casa, así como hemos hecho con algunos animales que han compartido la vida con nosotros y que ahí se encuentran y que han pasado a formar parte de ese lugar al que yo llamo hogar. Investigando un poco para entender qué es lo que yo tendría que hacer si quisiera hacer esto, pues me topé con un artículo, el artículo 348 de la Ley General de Salud de México, designa ciertos lugares para poder enterrar o incinerar a las personas. Solamente estos lugares autorizados tienen permitido hacerlo, por lo que si yo le pidiera a mis seres queridos que me enterraran en mi patio, esta ley
o les estaría de alguna forma impidiendo. Sin embargo, la ley, por más que la leí, no incluye sanciones al respecto. Investigando un poco más y haciendo unas cuantas preguntas a varios amigos que son abogados, me comentaban que ciertamente, en primer lugar, no existen sanciones en esta ley. Sin embargo, es un ilícito, dentro de otras leyes al parecer, pues que uno entierra a los familiares en el patio, porque pues esto podría devenir a una investigación policíaca o algo así por el estilo. Y pues tampoco se trata de eso. Lo que yo busco o buscaría pues es no tener que cargar con el problema de mi muerte, pero tampoco dejarle problemas a las personas que se quedan y que tienen que lidiar con mi cuerpo, ¿no? Es por eso que pues dejé eso a un lado, y sin embargo me encontré con algunas situaciones que han sucedido en Latinoamérica principalmente, que tienen que ver con personas que entierran a sus familiares en el patio de sus casas. El primer caso con el que me encontré es del antipoeta Nicanor Parra, que falleció hace unos cuantos años y que su voluntad final, o su última voluntad, fue que lo enterraran en el patio de su casa. Y así fue. Para cuando esto pasó, muchas personas interrogaron a la familia, pues precisamente porque les parecía extraño que una persona pudiera enterrar a sus familiares en el patio de sus casas. Sus familiares finalmente comentaron que obtuvieron un permiso especial, y un delegado que estaba presente ahí durante los rituales funerarios de Nicanor Parra comentó que pues esto estaba abierto a cualquier público, y que no por él ser una persona famosa, de cierto modo, tenía un trato especial. Sin embargo, también a manera de burla dijo que era muy probable que no a cualquiera se lo diera. El segundo caso con el que me encontré fue en una población, específicamente en Tenancingo, en El Salvador, en donde se sigue realizando pues esta práctica de enterrar a sus familiares en el patio, pero esto vino a través de una guerra civil que tuvieron en los años 80, en el cual hubo una gran cantidad de muertos, tanta que los panteones estaban llenos, estaban abarrotados, ya no habría manera de colocar otro cuerpo ahí porque ya había mucha gente muerta. Entonces las personas comenzaron a enterrar a sus familiares en los patios, y hasta hoy en día se sigue realizando esto. Para cerrar con este asunto, a pesar de las complicaciones que podría haber de enterrarme en el patio de mi casa, hay buenos indicios de que esto sea posible dentro de algunos años en México. Porque en Estados Unidos ya muchos estados han promulgado leyes para que las personas puedan enterrar en el patio de sus casas a sus familiares. La última pregunta es: ¿qué es la muerte? ¿Y por qué vale la pena pensar en ella? La muerte puede significar muchísimas cosas dependiendo del lugar donde naciste, de la cultura en la que estás envuelta, de la época en la que naciste. Cada persona podría tener una idea de la muerte. Para mí la muerte no es más que una puerta que abrimos para pasar a otro lado desconocido, y todo lo que ha pasado de este lado pues se queda como aprendizaje. Por eso pienso que morir y preocuparse demasiado por la muerte es una pérdida de tiempo. A pesar de que hice un video con respecto a la muerte, yo creo que deberíamos de restarle un poco de importancia al acto funerario en sí, porque pues ya no estamos aquí para cuando eso sucede. Y si bien pues quizá esos momentos podrían servir como un buen momento para poder recordar lo que los más cercanos a ti hicieron contigo mientras estabas vivo, pues creo que para mí eso es lo único que vale. El que me entierren, me incineren, me hagan lo que sea que me tengan que hacer, pues para mí ya no tiene ningún valor, porque ya no estaré aquí, ya estaré teniendo algún otro propósito en algún otro plano, ya sea en un paraíso, en el Mictlán, en un limbo, en el vacío, no sé, en lo que sea que tenga que venir después de la muerte, pues ya será. Y ya para terminar me quedo con una frase que hace poco escuché de Chabela Vargas. Ella decía que si pudo nacer, pues también podía morir. Y lo decía en el sentido de prepararse para eso. Seguramente para cuando nacimos hubo un momento en el que, pues al estar ahí en la panza de nuestras madres, llegó el momento de nacer, y lo hicimos con fuerza y con energía y dimos un llanto. Y seguramente para la muerte pues tendremos que hacer algún esfuerzo para poder llegar al otro lado de la puerta. Y no nos queda más que enfrentarlo con fuerza, con energía y con la buena intención de que del otro lado podremos seguir preparándonos para pues lo que sea, porque no sabemos qué es lo que venga.
Ya solamente me queda invitarlos a suscribirse, a darle like si les gustó el video, a dejar en los comentarios si tienen algún tema en específico que pudiera yo investigar un poco más. Y pues también si saben algo más al respecto, estaría muy agradecido de que me lo compartieran. Y lo más importante, cada que puedas, cuestiónate.